La amalgama es tóxica. Este es un material de restauración que se ha utilizado durante décadas para restablecer la armonía dental en uno de los dientes que tú presentes con una afección tan conocida dentro de la cavidad bucal, que al mismo tiempo es una enfermedad, que es la caries dental. Pero a lo largo de bastante tiempo se ha especulado, se ha hablado sobre ella, incluso se ha cuestionado el hecho si es dañina, peligrosa o tóxica. En este video vamos a estar respondiendo y dándole un poco de visibilidad a todo lo que gira en torno a este material de reconstrucción. Incluso tenía muchas ganas de hacer este video porque vivo en un país en el cual a día de hoy este material se utiliza tanto como mismo se utiliza el material de la resina, cosa que en el resto del mundo es completamente diferente porque está hasta contraindicado. Pero bueno, de eso vamos a hablar en los próximos minutos, pero antes, hola, ¿qué tal? Los saludo por acá el Dr. Montero, bien feliz de compartirles un nuevo video. Primero, me gustaría que conocieran un poco más sobre este material de restauración dental. El mismo está compuesto por una mezcla de metales que incluye mercurio, plata, estaño y cobre. Y me detuve principalmente en los compuestos de este material porque aquí es cuando comienza la polémica precisamente con uno de sus componentes, el mercurio. ¿Y qué pasa con estos materiales? Para nadie es un secreto que el mercurio, en dependencia de la forma que se utilice y en las cantidades, puede llegar a un punto en el cual puede ser tóxico. Y evidentemente, automáticamente que una persona conozca que este material está dentro de la amalgama, ya dice que este material restaurativo de cierta forma es dañino, puede ser peligroso para la salud y demás. Pero en defensa de la amalgama, creo que hay un detalle que muchos no explican del todo bien. En la amalgama, el mercurio está mezclado químicamente con otros componentes. O sea, que en sí, este material de restauración dental no solo es compuesto a base de mercurio, sino de otros que ya les vine mencionando al inicio del video. Por lo que se genera, digamos, un compuesto sólido y bastante estable. Por si fuera poco, debido a muchos estudios odontológicos, ¿saben?, de entidades certificadas, autorizadas, diferentes empresas, diferentes científicos han hecho análisis y investigaciones y estudios pertinentes para demostrar que en muchos pacientes, ¿saben?, a la hora de utilizar pacientes prueba, no se ha notificado o no se ha visto que ellos que tienen restauraciones con amalgamas, que a raíz de ella se haya producido alguna enfermedad sistémica o algo por el estilo. Entonces, ustedes dirán, ¿les estás llevando la contraria a los científicos, a los odontólogos más capacitados para hablar un poco sobre el tema? No. Aquí viene simplemente una pregunta bien clave. ¿Es 100% segura? No es lo mismo decir segura para la mayoría de las personas que inofensiva en todos los casos. Porque es necesario decir, y esto es súper importante, que hay situaciones determinadas en las cuales no es la mejor opción. Digamos, en el caso en el cual te encuentres con un paciente que sea alérgico a los metales, porque sí existen. En el caso de grupos priorizados bien puntuales, como las embarazadas, que para evitar cualquier tipo de riesgo, está súper contraindicado realizar alguna restauración con amalgama. Incluso aquellos pacientes que presenten bastantes restauraciones con este material y que sean restauraciones en mal estado. Ahora, en la actualidad, ¿por qué ya no se usa tanto? Porque independientemente de todo lo que hemos hablado, la defensa que yo he hecho en cuanto a la amalgama, no es menos cierto que visualmente no es un material estético, por lo que en tiempos recientes, con las tecnologías y demás, se ha optado por la utilización de materiales más estéticos, como es el caso de la resina, que en dependencia de la gama de colores que presenta, puede adaptarse correctamente a la coloración del esmalte del diente y de esta forma es más estético, más bonito visualmente. Por eso ya no se está utilizando, no por el tema de que sea tóxico o venenoso, sino también por un problema de estética. Y aquí me quiero detener con mi país, Cuba. En este caso, a día de hoy, a diferencia del resto del mundo, como les dije al inicio del video, se sigue utilizando al mismo paso o al mismo tiempo o a la misma gravedad, por decirlo de alguna manera, que otros materiales estéticos, como bien les vengo mencionando, como es el caso de la resina. ¿Por qué? Por la escasez de recursos, porque
de cierta forma, no sé, escasea la resina o queda muy poca, y esta es como que el plan B. Además, siento que dentro de Cuba se le da un poquitico más de prioridad, independientemente de que se conozca todos los detalles que les acabo de exponer en estos minutos, porque digamos que en la parte de los molares, ¿saben? Las muelas, como ustedes le conocen para la masticación, no es menos cierto que este material, al tener esta mezcla de metales y tener una composición estable y sólida, es más resistente, por decirlo de alguna manera, ante el impacto masticatorio que usted efectúe cuando esté masticando un alimento duro o algo por el estilo. Cosa que viene siendo como que una desventaja para la resina, porque sí, es muy estética, es muy bonita, pero no tiene tanto impacto masticatorio como es el caso de la amalgama, por lo que no es de sorprender que algún paciente llegue a la consulta diciendo que le pusieron una resina en un molar y a los 2 meses se le cayó, entonces hay que volverlo a restaurar. Esas son cositas que podemos hablar en próximos videos. Entonces, conclusión clara, creo que en la actualidad con este tema lo que más hay es desinformación. Por eso moría de ganas de hacer este video, para dejar todo bien claro, y espero que muchas personas logren dar con este video, y sobre todo aquellos que no saben con qué material restaurarse, si lo que están colocando en tu boca es dañino o no, y nada que ver. Simplemente que la amalgama a día de hoy no es ni el material más moderno ni el más estético, independientemente de que presente un compuesto que es altamente tóxico en dependencia de sus características, su composición, la cantidad que es el mercurio, pero dentro de la amalgama no ha llegado al punto en el que sea dañino para la salud, aunque les digo que en el resto del mundo, en los países desarrollados, se sigue contraindicando, ¿ok? Eso es bien importante. De esta manera me estoy despidiendo. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido algo nuevo. Y como siempre, te invito a que me dejes tu me gusta, lo compartas con un amigo, los hypees de ser posible, y que comentes ahí abajo, en la parte de los comentarios, qué otros temas odontológicos son de tu interés para materializarlos próximamente en otros videos. Y no olvides suscribirte, ¿eh? Y también no olvides también cepillarte las 4 veces al día. Nos vemos, los quiero un montón y hasta la próxima.